Reciban un saludo cordial de la Universidad Técnica del Norte, de la modalidad de educación en línea. El módulo de matemáticas, en esta ocasión, la unidad 5, números complejos, es lo que nos tiene acá reunidos. Bienvenidos. Tomemos en cuenta las indicaciones generales, hay que silenciar los micrófonos para no tener las interrupciones, para que todo se marche de la mejor manera. Las preguntas, inquietudes, por favor, al foro que ya sabemos, dudas, inquietudes. La agenda está previsto conceptos básicos, formas de representar los números complejos y las operaciones con estos mismos números complejos. Veamos un poquito la teoría, que es bastante interesante conocer, porque la aplicación de los números complejos es muy importante dentro de esta área de tecnología, puesto que está en toda la parte tecnológica. Un número complejo, representado como la C. Si yo tengo un número complejo, llámese este, cualquiera que sea z, se define como un par ordenado de números reales. Z es igual a A, B, donde A y B pertenecen al conjunto de los números reales. El primer elemento del par ordenado se llama parte real y la segunda parte imaginaria. En este caso diremos que la parte real de Z es A, la parte imaginaria de Z, que es el número complejo. Decíamos, ¿no? Decía la unidad de todos los números reales. Luego de que ya se estudia todos los números reales, que ya lo hemos estudiado, los ha venido estudiando usted a lo largo de sus estudios en secundaria, en primaria, aparece otro que es el gran conjunto de los números reales, que abarca, que el conjunto de los números complejos, que abarca todos los reales. Entonces, si yo tengo el número complejo A más BI, si B es igual a 0, entonces será un real R. Si B, recordemos, ¿no? A más BI, donde A es real y B es imaginario. Si B es igual a 0, entonces en este caso voy a tener una representación de este tipo. Voy a tener imaginarios puros y también voy a tener reales puros. Si A es igual a 0 es B diferente de 0, entonces estoy hablando de imaginarios puros. Si yo en este caso digo que B es igual a 0 y A es diferente de 0, será un real puro. Los números complejos se pueden representar en el plano cartesiano XY, donde el eje X se llama eje real y el eje de las Y se llama eje imaginario. Eso significa que A pertenece a la parte de los reales y B pertenece a la parte de los imaginarios. ¿Sí? Como podemos observar acá, tenemos el eje de las X de los reales y el eje de las Y donde se encuentran los imaginarios. Y este será A más BI. Formas de representar los números complejos. Si tenemos el número complejo llamado cualquier letra que queramos llamarle, en este caso Z igual a A más BI, una forma de representar es la forma binómica. Podemos aquí observar la forma binómica. ¿Qué dice la forma binómica? Z es igual a A más BI, la forma típica que siempre se representa o se encuentra un número complejo. También esta misma puede ser una forma cartesiana, que significa que voy a tener el par ordenado A, B. Otra forma de representar será la forma polar, donde el mismo número Z es igual a A más BI, lo puedo representar como Z es igual al radio sub el ángulo, ¿sí? El radio y el ángulo. Este es el ángulo formado, bueno, acá nos dice, es el argumento o el ángulo respecto desde el eje de las X hacia el vector R, ¿sí? Y el módulo, si estamos hablando, aquí está la representación gráfica, estamos hablando de un número complejo que tiene un valor en el eje de las X y un valor en el eje de las Y, por lo tanto es un triángulo rectángulo. Eso significa que el módulo, que es el radio, no será más que aplicando el teorema de Pitágoras, es decir, parte real al cuadrado más parte real más parte imaginaria al cuadrado, y eso en raíz. El argumento o el ángulo será el arco tangente del cateto, recordemos, esto es trigonometría, recordemos, la tangente de un ángulo, un triángulo rectángulo, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y el ángulo es el arco tangente del opuesto sobre el adyacente que tenemos en este caso. Entonces la forma polar será el radio con el ángulo. También lo podemos representar de forma trigonométrica, la misma forma polar, pero esta en función de la función trigonométrica seno y coseno. Entonces será radio por el coseno del ángulo
más imaginario por el seno del ángulo. En este caso, radio por el coseno de phi más imaginario por el seno de phi. Veamos algunos ejercicios de las formas de representar los números complejos en las distintas formas, sea esta binómica, polar, trigonométrica. Entonces, si tenemos el ejercicio z es igual a menos 2 más 2 raíz de 3i, imaginario, si vamos a llevar a una representación polar, necesitamos conocer cómo debe quedar la polar. Para eso necesito el radio, recuerden, necesito el radio y el ángulo. Entonces, lo primero que hago es el radio o el módulo. No es más que la parte real al cuadrado más la parte real, más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces tengo menos 2 al cuadrado más 2 raíz de 3 al cuadrado. Obviamente no tomamos en cuenta cuando voy a aplicar la raíz la parte imaginaria, que es y en este caso. Y al hacer los cálculos, este radio, este módulo es 4. Ahora necesitamos el argumento o el ángulo. Bien, como podemos representar, si sabemos que esto es A y esto es B y se representa en el eje de las X y el eje de las Y, nos da un negativo para el eje de las X y un positivo para el eje de las Y. Por lo tanto, vamos a decir que se ubica en el segundo cuadrante. Entonces, ¿qué será en este caso? La tangente del ángulo es el cateto opuesto. ¿Y cuál es el cateto opuesto? El valor de y, 2 raíz de 3, sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Todo este valor de las x, en este caso, menos 2. Por lo tanto, el ángulo, en este caso, este ángulo alfa, es el arco tangente, que es raíz de menos raíz de 3. Y esto es menos 60. Pero recuerden, en el módulo de trigonometría decíamos, si estoy en el primer cuadrante, no sumamos ni restamos ningún valor. Si estoy en el segundo cuadrante y quiero el ángulo a partir del origen, debemos sumar 180. Si estoy en el tercer cuadrante, de igual manera, sumo 180. Y si estoy en el cuarto, sumo 360. Eso es parte de cuando ubico los ángulos en el módulo de trigonometría, comentábamos ese particular. Bien, entonces en este caso, como estoy en el segundo cuadrante, voy a sumar 180. Y 180 menos 60 es 120. Por lo tanto, el ángulo phi, que es el ángulo de mi número complejo, es 120. ¿Y cómo queda representado? Z es igual al radio y el módulo y el ángulo. Es decir, el módulo es 4 y 120 grados. ¿Cómo es trigonométrica? Pues una vez que tengamos trigonométrica, podemos representar polar y viceversa de forma rápida. Z es igual, nos dice la regla, al radio o al módulo por el coseno del ángulo más el imaginario por el seno del ángulo. Entonces será Z es igual el número complejo a 4 por el coseno de 120 más I por el seno de 120. Vamos a ver ahora de polar a trigonométrica y binómica. ¿Cuál es el procedimiento? Hay que recordar polar en qué consiste, trigonométrica en qué consiste y binómica cómo se representa y luego hacer el gráfico. El módulo, por definición, el módulo va a ser 6 y el ángulo es 225. Listo. Entonces, representar trigonométrica no es más que escribir de la forma usando el seno y el coseno. El módulo R que es 6, el coseno de 225 más el imaginario y por el seno de 225. Esto será número complejo en forma trigonométrica. En forma binómica, debo resolver este número, esta representación trigonométrica, encontrando el coseno de 225, el seno de 225, que es raíz de menos 2 en los dos casos, y esta será la representación en forma binómica. Es decir, 6 por el coseno de 225 es menos raíz de 3 sobre, menos 3 raíz de 2, y 6 por el seno de 225 es menos 3 raíz de 2. Y en este caso, porque hay que tomar en cuenta que es la parte imaginaria. Y la gráfica, si nos dice 225 eso, pues obviamente nos ubica en el tercer cuadrante. Por lo tanto, en el tercer cuadrante debe ser negativo tanto la parte real, que es en el eje de las X, que es menos 3 raíz de 2, así como la parte imaginaria que está en el eje de las Y, que es también menos 3 raíz de 2. Y ahí está concuerda la parte de la representación binómica con su gráfica.
Veamos las operaciones que involucran a los números complejos combinadas, todas ellas. La potencia de A más BI elevado a la n del número complejo A más BI, donde n pertenece a los números naturales, se realiza desarrollando la potencia del binomio A más BI, teniendo en cuenta los valores que deben tomar las sucesivas potencias del número i. Y aquí vamos a ver, existen 4 básicas. A partir de ellas todo se vuelve cíclico o repetitivo. En este caso, un valor a la 0 es la unidad, y a la 0 es la unidad, y a la 1 es i, y al cuadrado, recordemos que i es igual a raíz de menos 1, entonces será menos 1. Y al cubo será i al cuadrado por i. Y al cuadrado, anteriormente decíamos, es menos 1, entonces menos 1 por i es menos i. Y a la cuarta será i al cuadrado por i al cuadrado. Y al cuadrado es menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1. Y miren, cuando yo tengo i a la cuarta, tengo 1, que es prácticamente como si tuviese i a la 0. Entonces, a partir de este ya se comienza a repetir un patrón secuencial. Eso significa que si yo pusiese acá i a la quinta será ¿cuánto? Será i. Claro, porque es i a la cuarta, que es 1 por i. 1 por i es i. Y eso va a tener sucesivamente hasta infinitos valores que puede tomar n. Veamos, eso significa que debe concluir en una regla que nos permite encontrar cualquier valor. Observe que dichas potencias toman únicamente valores de 1, i, menos 1 y menos i, repitiéndose de 4 en 4. Esta propiedad permite calcular i a la n, donde n es una enésima potencia, de la siguiente manera. Vamos a ver la regla. I a la n está acá. Para encontrar su representación ubicada en los valores de i a la 0, i a la 1, i al cuadrado, i al cubo, debemos aplicar esta operación. ¿Qué dice? N, el exponente de i, dividido para 4 nos da un residuo y un cociente. Una vez que está resuelto esto, concluyo que i a la n, i a la enésima potencia, es igual a i a la r. Nada más. Veamos entonces si me dicen i a la 123. ¿Qué pasa con i a la 123? ¿Qué tengo que hacer? I por i, por i, por i, 123 veces, demasiado, ¿verdad? Entonces me dice que aplique la regla. N dividido para 4 y el residuo es la nueva potencia reducida. Es decir, 123 dividido para 4 es a 30. 30 no me interesa por el momento, me interesa el residuo, que en este caso es 3. Eso significa que i a la 123 es igual a i al cubo. I al cubo, ya lo habíamos definido anteriormente, es menos i. Bastante claro, y esto es muy importante cuando se esté haciendo potencia de números complejos. Veamos las operaciones que involucran suma de forma binómica. Cuando se hace suma en forma binómica, lo único que se debe tomar en cuenta de 2 o más números complejos es se suma por separado la parte real más la parte imaginaria. La suma es la parte real más la parte imaginaria, nada más. La forma trigonométrica. Si yo tengo dos números, llamémosle este z sub 1, z sub 2, que es igual a r sub 1 por el coseno del ángulo más el imaginario por el seno del ángulo, tanto para z sub 1 y z sub 2, entonces hago una propiedad distributiva. Aquí en realidad estoy haciendo propiedad distributiva, tanto para z sub 1 como z sub 2, y hago lo mismo que hago en la binómica, es decir, la parte real sumo en un lado más la parte imaginaria en otro. Y eso significa que tengo dos valores, tanto real y la parte imaginaria. El producto de forma binómica. En este caso debo recurrir también al concepto de propiedad distributiva. A se multiplica por C, A se multiplica por DI, BI se multiplica por C y BI se debe multiplicar por DI, siguiendo las reglas del I por I, que es I al cuadrado, y recuerden que eso es un valor, ¿cierto? Entonces, para no estar haciendo distributiva, podemos hacer rápidamente concluir en esta expresión. Cuando se tiene el producto de dos números complejos de forma binómica. ¿Qué pasa si fuese polar? Tengo el radio, R en este caso, con phi, que multiplica a S y el ángulo beta. La regla para hacer el producto de polar me dice que multiplique los radios, multiplique los módulos y se sume los ángulos. Nada más. Multiplique los módulos,
que son radios vectores en la práctica, multiplique estos módulos, estos radios, y sume los ángulos. Bastante sencillo. Trigonométrica, ¿qué nos dice la trigonométrica? Bastante similar en realidad. Más bien dicho, es muy parecida. Si tengo R por el coseno de un ángulo más I por el seno de un ángulo, y otro número complejo, S por el coseno de beta más el imaginario por el seno de beta, el producto de estos dos números será el producto de sus módulos que multiplica al coseno de la suma de los ángulos más el imaginario por el seno de los ángulos. El producto en forma trigonométrica de dos números complejos será al producto de los módulos multiplicado por el coseno de la suma de los ángulos más el imaginario por el seno de los ángulos. Nada complicado. Bien, el cociente, la división en forma binómica. Si tengo dos números A más BI sobre C más DI, para resolver esto, una de las operaciones más recomendadas es hacer el conjugado al denominador. Recuerde conjugado. Esto es productos notables, ¿no es cierto? El conjugado de C más DI es C menos DI. Los mismos términos cambiados de signo. El segundo término. Esto multiplicamos tanto al numerador como al denominador para que no se altere porque ahí es una igualdad. Y nos da nuevamente en el numerador producto de dos números que imaginarios, y en el denominador, en este caso, vamos a tener una diferencia de cuadrados. ¿Por qué está más? Seguramente es la pregunta. Si es que es diferencia de cuadrados, la teoría de diferencia de cuadrados nos dice que debe ser menos. Recuerde que aquí voy a tener di al cuadrado, y di al cuadrado es d al cuadrado por i al cuadrado. I al cuadrado, acuérdese, i al cuadrado es igual a ¿qué? A menos 1. Súper importante eso. Entonces, menos por menos se hace positivo. Mucho cuidado en esta parte, el signo sí es positivo. Pero en la diferencia de cuadrados no se olvide que sí es negativo. Hay que estar bastante claros que estamos aquí tomando en cuenta ahí, que es la parte imaginaria. Bien, el cociente en forma polar. Si tengo dos números, un módulo y su ángulo, S que es un módulo y su ángulo beta en este caso, polar en el cociente o en la división es la división de los módulos y la resta de sus ángulos. La división de los módulos y la resta de sus ángulos. Entonces aquí veo R dividido para S y phi menos beta. El que está en el numerador de S se va a restar el denominador. La trigonométrica, si tengo dos números, z sub 1, z sub 2, entonces voy a tener R sub 1 por el coseno del ángulo, más el imaginario por el seno del ángulo, R sub 2 del mismo caso. Entonces, la división de las representaciones trigonométricas será R sub 1 sobre R sub 2, es decir, la división de sus módulos, que multiplican al coseno de la diferencia de los ángulos, más el imaginario por el seno de la diferencia de sus ángulos. Bastante similar a la anterior representación que teníamos en el producto de en representación trigonométrica, pero en este caso, como es la división, va a ser la resta. La potencia. De forma binómica, si yo tengo A más BI, aquí es B, aquí falta una B, elevado a la N, aplicar el binomio de Newton considerando la potencia de I. Aquí viene lo que decía anteriormente, si es que I es a la 20, a la 30, a la 40, hay que tomar en cuenta cómo hago que se ubique en base de en I a la 0, I a la 1, I a la 2, voy al aplicando el binomio de Newton. O también hay que aplicar el triángulo de Pascal. Todo eso depende de los conocimientos que se tenga cuando se tienen potencias de enésimo grado. Polar, eso significa que tengo un módulo y su ángulo elevado a una enésima potencia. ¿A qué es igual? Módulo elevado al exponente y el ángulo que se multiplica por el exponente. Mucho ojo, entonces aquí nos va a permitir, a ver, si yo tengo un número complejo que tiene un exponente 20, tengo que hacer 21 términos, o aplicar el binomio de Newton, o aplicar el triángulo de Pascal, pero eso es bastante complicado, ¿verdad? Pero mire, si a esa forma binómica lo represento en forma polar, es bastante sencillo resolver, porque me dice nada más que es el módulo elevado a ese exponente, y el exponente multiplicado por el ángulo. Bastante corto. O la forma trigonométrica, que es la fórmula de Moivre.
donde tiene el ángulo multiplicado por el módulo multiplicado por el ángulo más el imaginario por el seno del ángulo, y todo esto a la enésima potencia. Eso significa que será al módulo elevado al exponente multiplicado por el coseno del exponente por el ángulo más el imaginario del seno de la multiplicación de la potencia del exponente por el ángulo. Veamos otras para ya partir a los ejercicios. Veamos otras características que tienen los números complejos. Conjugado se define como otro número complejo. Si yo tengo mi representación binómica z, el número complejo z es igual a a más bi, el conjugado, que ya es un término que se lo viene manejando desde las unidades anteriores y se usa mucho en productos notables, el conjugado que se representa de esta manera será a menos bi. Mucho ojo. En forma polar, z es igual al módulo y el ángulo. El conjugado será a la misma representación, pero con el ángulo negativo. Opuesta, si yo tengo la representación binómica a más bi, el opuesto será menos a menos bi. Polar será, si yo tengo el módulo y el ángulo, el opuesto será el mismo módulo, pero al ángulo hay que sumarle 180. En la trigonométrica es exactamente igual. Recuerde que la trigonométrica se deriva de la polar, por lo tanto será exactamente la misma representación trigonométrica, pero los ángulos se deben sumar 180. Aquí también se debe sumar 180. Se debe sumar 180 en las dos valores. Veamos algunos ejercicios. Sumar la expresión de números complejos. Aquí tenemos una expresión, menos i más menos 5 más 9i, menos 3 menos 6i más 6i. Entonces, recordemos lo que nos dice la teoría de la suma de números complejos cuando están en representación binómica. Nos dice que se debe sumar por separado o asociar los números que pertenecen a la parte real y asociar los que pertenecen a la parte imaginaria. Entonces, sumaremos por separado. Primero voy a hacer lo que me dice el álgebra cuando debo eliminar paréntesis, aplicar la ley de signos. Como está antecedido el negativo, todos cambian de signos. Como está antecedido de un positivo, se quedan con sus mismos signos. Por lo tanto, menos 5 menos 3 es menos 8, es la parte real. Ahora los que tienen i, menos i más 9i, más 6i más 5i, es 19i. Esta es la operación de números complejos de forma binómica. Calcular los valores de las siguientes operaciones. Aquí tenemos, bueno, el ejercicio es este. No sé por qué se me sale aquí de esta manera. Me pasó la vez anterior igual. Si yo tengo esta representación de 2 por i a la 527 más i a la 1000 sobre i a la 81, pues imagínense lo que es hacer i por i por i por i 1000 veces, o i por i 527 veces, o inclusive 81. Entonces ahí recurro a la regla de la potencia que me decía cómo equivalen para que i tenga únicamente potencia, sea de 0, de 1, de 2, de 3. Entonces me decía, y aquí está, 527 dividido para 4, el residuo es el que me interesa, es 2. Entonces i a la 527 es igual a i al cuadrado, y eso es igual a menos 1. No olvide siempre, si es que quiero reducir esto, debo aplicar el exponente dividido para 4 y el residuo es el equivalente reducido. Entonces, i a la 527 es igual a i al cuadrado menos 1, y que eso es igual a menos 1. Ahora, para 1000 dividido para 4, no me interesa el cociente por el momento, me interesa el residuo, que en este caso es 0. Eso significa que i a la 1000 es igual a i a la 0, i a la 0 es 1. Lo mismo con el denominador, i a la 81, 81 dividido para 4, el cociente es el que me interesa, que en este caso es 1. I a la 81 es igual a i a la 1, o i, que eso es igual a i. Listo, como ya tengo sus respectivos equivalentes que se puede operar, entonces me queda 2 por menos 1 más 1 sobre i. Listo, entonces recuerde que un número siempre tiene de forma binómica a más bi.
nunca tiene una i en el denominador, entonces hay que expresar de esa manera. En este caso tenemos la i en el denominador, por lo tanto, ¿qué hago? Multiplicar por i tanto al numerador como al denominador para que este denominador deje de ser i. Entonces, si i al cuadrado es menos 1, entonces la solución es i únicamente. Estoy solamente aplicando operaciones básicas del álgebra, en este caso cuando ya hago mis representaciones de los números imaginarios de enésima potencia, como en este caso 527, 1081. ¿Qué número complejo hay que sumar a 2 menos 3i para que resulte en forma polar 490 grados? Entonces, z es igual a 2 menos 3i. Voy a transformar el 490 grados en forma binómica para poder trabajar todos en la misma representación. Entonces, el 490 grados, recuerden, lo hago trigonométrica, y esta trigonométrica sería 4 por el coseno de 90 más 4 por el i por el seno de 90. Eso es 4i. No se olvide, estoy en una forma polar y quiero hacer una forma binómica. ¿Qué hago? Módulo por el coseno del ángulo, módulo por el coseno de 90, más módulo por i por el seno de 90. Eso es 4i. Listo, ¿qué me dice ahora? ¿Qué número complejo hay que sumar? Desconozco, entonces, al que conozco, que es 2 menos 3i, debo sumarle un número que no sé cuál es, le voy a llamar a más bi, y eso me dice que debe ser igual a ¿qué? A 2 más a. No se olvide, siempre en suma de números complejos, en forma binómica, la parte real asocia, se suma, la parte imaginaria asocia y se suma. Por lo tanto, 2 más a es igual a ¿qué? A 0, porque recuerdo, me dice que el número complejo hay que sumar a 2 menos 3i para que resulte ser 4i en este caso, que es 490 grados. Si no tiene aquí, si no tiene la parte real, significa que es 0. Por eso es que 2 más a es 0. De esto despejo y me queda que a es igual a menos 2. Ahora, la parte imaginaria. Menos 3 más b, que es la parte imaginaria, debe ser igual también a la parte imaginaria del número solución, que es 4. Entonces, menos 3 más b es igual a 4. Despejando b, b es igual a 7. El número complejo que hay que sumar es menos 2 más 7i. Bien, calcular las siguientes operaciones con números complejos. Aquí viene, ¿cierto? Si tengo dos números complejos, tengo que tratar de reducir lo máximo que pueda. Yo aquí tengo i a la quinta más i a la menos 12. Siguiendo las reglas de las potencias, es 1 sobre i a la doceava. Pero i a la doceava, ¿cuánto es? En su equivalente reducido. Entonces, 12 dividido para 4 es a 3 en el residuo 0. Eso significa que es 1. Y a la quinta, de igual manera, ¿cuánto es reducido? Es i, ¿se acuerdan? Anteriormente ya había dicho eso. Entonces, i más 1 al cubo. ¿Qué caso de factoreo de productos notables es este caso? En este caso es el cubo de un binomio. La regla, ¿para qué decirlo si usted ya se la sabe, ¿no es cierto? Cubo del primero más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado y más el segundo al cubo. Entonces, aquí está la regla del cubo de un binomio. Desarrollando esto, recuerda que estamos sumando. Bueno, aquí debo resolver primero i al cubo. I al cubo es menos i. I al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, por 3 es menos 3. Entonces, ahora debo hacer una suma algebraica asociando la parte real y la parte imaginaria y me queda menos 2 más 2i, la solución. Bien, si yo tengo otro ejemplo, z es igual a 1 más i a la 20, imagínense lo complicado que va a ser resolver por el triángulo de Pascal o por binomio de Newton este exponente a la 20. Entonces, recurro a una de las estrategias que me puede presentar los números complejos, y una de ellas es facilitarme, y ahí me ayuda la forma polar. Para la forma polar necesito el módulo, el radio, que es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y eso es raíz de 2, y el ángulo será 1 que tiene b sobre 1 que tiene a es 1. Entonces, el arco tangente de 1, el ángulo es 45 grados. Listo, entonces la representación es z es igual a raíz de 2
y el ángulo de 45 grados. Pero tengo que hacer un poco de memoria. Necesito saber a la enésima potencia cómo queda la forma. Entonces es el módulo a la enésima potencia y el ángulo multiplicado por la enésima potencia. Eso significa que raíz de 2 será a la 20 y el ángulo de 45 será por 20. Entonces raíz de 2 a la 20 es 2 a la décima y 20 por 45, 900. Y esta sería la representación. Lo que sí puedo hacer en este caso es recomendable es reducir el 900. También en la unidad de trigonometría aprendimos cómo se reduce un ángulo que se da muchos giros en el plano cartesiano a que me quede reducido a un primer giro. Entonces, recuerden, 900 dividido para 360 y el residuo es el nuevo ángulo equivalente. Entonces es 2 a las 10 es 1024 y 900 reducido al primer cuadrante, al primer giro, es 180 grados. Si yo quiero representar, esto será de forma polar, si yo quiero representar de forma trigonométrica, será 1024 por el coseno de 180 más i por el seno de 180. Y al resolver esto, me va a dar la forma binómica que es z es igual a menos 1024. Claro, porque el seno de 180 es 0, por lo tanto por i se hace 0 y la parte imaginaria es 0. Por lo tanto no existe y nos queda solo menos 1024. Bien, entonces otro ejercicio. Si tengo dos números, z igual a 3, 30 grados y w es al módulo 2, 60 grados, encontrar el conjugado de z por w conjugado al cuadrado. Entonces, una de las formas más fáciles sería de todos transformar a números a representación polar, como está en el caso de z y w. Ahora hay que acordarnos a qué es igual o a cuál es la equivalencia de transformar en forma polar a su número conjugado. Y es negativo del ángulo. Eso significa que el conjugado de z será el mismo módulo 3 y el ángulo no es 30, sino es menos 30. Para w el conjugado será menos 60. ¿Listo? Entonces, de igual manera, menos 30 en qué cuadrante está, menos 60 en qué cuadrante está en el cuarto cuadrante. Si está en el cuarto cuadrante, ¿cómo hago positivo? ¿Qué me dice la teoría de trigonometría? Es importante. Me dice que sume 360 en los dos casos. Y por lo tanto me queda módulo 3, ángulo 330 para z, y en w, módulo 2 y el ángulo 300 grados. Luego aplico las operaciones. Me dice que haga que el módulo de el conjugado de z por el conjugado de w al cuadrado. Por lo tanto, nuevamente vengo a tener potencia. Recuerdo un poquito la potencia de los números de complejos en forma polar. Será 2 al cuadrado y 2 por 300. Ahora, debo acordarme el producto de dos números en forma polar. Se multiplicaban sus módulos y se sumaban los ángulos. Entonces me queda 12,930 grados. De igual manera, 930 grados está dando varios giros en el círculo trigonométrico. Por lo tanto, debo buscar el que ocupe el primer giro. Entonces, acuérdense, divido para 360 y el módulo esa es la solución. En este caso es 210. Entonces, 12 el módulo y 210 será el ángulo, la representación en forma polar. Si yo quiero trigonométrica, pues es la misma 12 multiplicado por el coseno del ángulo 210 más i por el seno de 200. Y si yo quiero esta en forma binómica, tengo que resolver el coseno de 210 por 12, es menos 6 raíz de 3. 12 por seno de 210 por i es menos 6i. Y ahí está representado tanto en forma polar, trigonométrica y en forma binómica. Todo parte de saber y estar claros las definiciones y la teoría que hace referencia a los números complejos y obviamente todo lo que conlleva conocer el álgebra. Bien, recuerde siempre cartelera en línea, comunicación oficial, cafetería, área social para compartir con los compañeros y trabajo colaborativo, dudas e inquietudes. Les agradezco. Estaremos en la próxima ocasión. Muchas gracias.